Hola, hola, queridos hermanos, queridos amigos de la iglesia allí en Río Ceballos, calle General Paz 123, fácil de recordar. Es un gusto grande para mí poder entrar a través de algún aparatejo tecnológico y que podamos meditar juntos en la Biblia, que es la palabra de Dios. Tengo lindos momentos, lindos recuerdos compartidos con ustedes. Creo que uno de los primeros campamentos de adolescentes, de jóvenes que tomé, fue con hermanos de la congregación de ustedes en el año 2009, 2010. Y bueno, repito, los tengo en el corazón y les agradezco, hermanos, el privilegio que me dan de compartir la palabra del Señor con ustedes. Quiero comenzar haciéndote una pregunta para que luego reflexionemos en algunos conceptos de la Biblia. ¿Cuán importante es ser importantes? ¿Cuán importante es ser importantes? Estamos en una sociedad donde hay una especie de fiebre y de delirio por querer mostrar lo que somos, lo que hacemos y lo que tenemos. Las redes sociales un poco que nos empujan, nos impulsan a mostrarnos, a buscar el estatus, a buscar ser importantes. Entonces le regalamos una flor a nuestra esposa y nos sacamos una selfie para que los demás vean que regalamos una flor. Hacemos un asado o una comida rica y le sacamos una foto y la publicamos, porque queremos mostrar lo que somos, lo que tenemos y lo que hacemos. Hablo así a nivel sociedad, en forma general. Dice un estudio que se hizo en la Universidad de Boston que un adulto mentalmente sano necesita al menos 3 redes sociales para expresarse en la sociedad que nos rodea aquí del siglo XXI. 3 redes sociales. Los adolescentes necesitan mucho más esto de las redes sociales porque ellos construyen su identidad a partir de las redes sociales. Y un adolescente promedio necesita 100 likes, escuche, 100 me gusta por día para sentirse que lo quieren, que tiene repercusión en las redes donde se expresa. Entonces es muy común encontrar por allí una jovencita, una adolescente que se saca una foto, la publica y la amiga le dice, qué linda que sos. Y ella le contesta, no, vos sos más linda, no, vos. Y bueno, hay todo allí un feedback social y comentarios porque ellos, repito, necesitan todo esto para construir su identidad. La pregunta que te hago es, ¿Dios nos manda a ser importantes? La Biblia, la palabra de Dios, nos instruye a nosotros a buscar este estatus en la sociedad. Mire, la palabra importante en la Biblia no es importante. La palabra importante en la Biblia solamente aparece 2 veces. Una vez en el Antiguo Testamento y una vez en el Nuevo Testamento. Se lo dejo para que usted investigue dónde está. Repito, Dios no nos manda a mostrarnos, a ser importantes. Dios nos manda y nos estimula en su palabra a ser improntantes. Improntantes, a dejar una impronta, una huella, una marca. Veamos esta definición. ¿Qué es una impronta? Una huella o una marca. Yo aquí tengo un pedacito de plastilina que le saqué a mis niños para hacer esto, y si yo aprieto con mi dedo la plastilina, dejo una marquita. ¿Se da cuenta? Dejo una huellita. Esto es la impronta. Yo tengo un martillo. Si yo con mi martillo le pego a mi mesa de madera, voy a dejar en la mesa de madera un huequito. Eso es la impronta, una huella, una marca. La palabra impronta también significa un rasgo distintivo que una persona deja en sus obras. Yo no conozco nada de arte, pero el que sabe de arte se para frente a un cuadro y dice, este es un cuadro de Picasso, este es un cuadro de Dalí. ¿Cómo sabes? Y porque tiene la impronta del autor. ¿Se da cuenta? Esto es un rasgo característico que el autor ha dejado en esa obra de arte. Cuando usted pone en Google la palabra impronta y pone buscar imágenes, la primera imagen que aparece es esta, la de los patitos en fila. Yo no sé si usted tiene todos los patitos en fila, a mí se me salen algunos de los patitos, ¿vio? Pero esto nos habla de lo mismo, es una huella, es un ejemplo. Fíjese que los patos pequeños están siguiendo la huella o el sendero o el ejemplo de la mamá. Todo esto es impronta.
Repito, Dios no nos manda a ser importantes, a lucirnos, a mostrarnos. Dios nos manda en su palabra a dejar una huella, una marca, una influencia o un ejemplo a seguir. Mire este texto, usted lo conoce, lo sabemos bien. 1 Timoteo 4:12. Ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Pablo le dice a Timoteo, sé ejemplo. La palabra griega aquí para ejemplo es tipos o tupos. Tupos, según el diccionario Vine, es una marca, es una impresión, una estampa que un sello deja en un objeto más blando. ¿Se da cuenta? Por eso hablamos de ser improntantes. Dios nos manda a dejar una huella, una marca, un ejemplo. ¿A dónde? ¿A quiénes tenemos que influenciar nosotros? Tres niveles, anótelo. Número 1, usted y yo tenemos que dejar una huella en la familia que nos rodea. Cada uno de nosotros estamos rodeados por una familia. Y el primer ministerio y el primer llamado de Dios es dejar una huella en ellos. El primer llamado que Dios me ha dado a mí es dejar una huella en el corazón de mi esposa y de mis hijos. Ese tiene que ser mi primer objetivo ministerial. Entonces, en tu familia. Pero también Dios nos llama a dejar un ejemplo y una huella en la iglesia en la que ministramos y en la que estamos sirviendo al Señor. Porque la obra de Dios no es de llaneros solitarios, todos tenemos que vivir en este cuerpo que es la iglesia, y allí, como Pablo le dice a Timoteo, hay que ser ejemplo de los creyentes. Entonces, primer lugar la familia, segundo lugar los creyentes y también en tercer lugar la sociedad que nos rodea. La sociedad que está tan deprimida, que está tan angustiada, tan vacía, tanta depresión, tantos temores, necesita que la iglesia que tiene el Espíritu Santo deje una huella en la sociedad en la cual estamos. Qué mejor tarea que llevarles el Evangelio. Ahora, hermano, mire que este orden, primero familia, después iglesia y después sociedad, este orden es lógico y es necesario. Yo no puedo ser un padre ausente en mi familia y después ir a la iglesia y pretender ser el pastor furioso. ¿Se da cuenta? Es ilógico. Entonces, repito, Dios me llamó en primer lugar a influenciar, a dejar una huella en los corazones de los que me rodean en mi familia. Primero mi esposa, mis hijos, la iglesia como congregación y en tercer lugar también la sociedad. No hace falta un título, un cargo para dejar una huella. No hace falta que seas enseñador de la palabra, líder, pastor, no hace falta cargos, títulos. Cualquiera de nosotros, con las limitaciones que tenemos, podemos dejar este ejemplo a seguir, esta huella en los corazones que nos rodean. Yo te voy a dejar en esta hora 4 maneras de dejar una impronta en las personas que te rodean. Pero vos tenés que saber que estas 4 maneras de improntar una vida tienen un costo. Si vos pasás por la vida sin hacer nada para el Señor, es gratuito. Hay gente que se va a ir al cielo sin haber hecho nada para la obra de Dios. Eso es gratis. No hay que pagar ningún costo. Hay gente que se va a salvar y ha pasado 20, 30, 50 años de creyente calentando un banco de la iglesia y nunca hicieron nada. Van a ir al cielo, es verdad, pero no han pagado ningún costo. Ahora, si vos querés dejar una huella en el corazón de los que te rodean, tenés que pagar un costo. Tenemos que pagar un costo. Así que te voy a dejar 4 palabras, 4 maneras de dejar una impronta y 4 costos, 4 formas en las que tenemos que prepararnos para dejar esas improntas en las personas que nos rodean. En primer lugar, ¿de qué manera podemos dejar una huella en el corazón de los que nos rodean? Enseñando. ¿Enseñando qué? Enseñando la palabra de Dios. Hermanos, si algo tiene poder para transformar una vida o un corazón, es esto, es la Biblia, es la palabra de Dios. Vamos a ver un versículo acá. Pablo le dice a Timoteo, fíjese, pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste sabiendo de quién has aprendido. Este quién es un pronombre relativo. ¿De quién está hablando Pablo con este pronombre? ¿De quién está hablando Pablo?
Pablo le dice a Timoteo, mantenete firme en la doctrina que has recibido, sabiendo de quién la recibiste. Pero ¿de quién está hablando aquí Pablo? Pablo está hablando de él mismo. Usted sabe que Timoteo recibe a Cristo cuando Pablo pasa por Listra la primera vez, Hechos capítulo 14, Hechos capítulo 16. Y quedaron tan unidos Pablo y Timoteo, tan cercana, tan estrecha fue el vínculo que formaron, que Timoteo se transformó en el colaborador principal de Pablo. De hecho, esta es la última carta que Pablo está escribiendo desde la prisión y se la escribe a su fiel colaborador histórico Timoteo. Y Pablo lo está alentando a Timoteo y le dice, mantenete firme en las enseñanzas que yo mismo te he dado. Entonces, aquí Pablo está hablando de la doctrina que el mismo Pablo le dejó a Timoteo. Pero fíjese porque el versículo que sigue nos da un poco más de luz sobre esto de la enseñanza que Timoteo había recibido. Mire, y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Para. Pablo dice, Timoteo, mantenete firme en la doctrina, pero no solamente yo te he dado la doctrina, vos desde chiquito, desde pequeño, desde la niñez, has recibido la influencia de las Sagradas Escrituras. Pregunta, ¿por qué Timoteo, que tenía una familia mixta, un papá griego inconverso, por qué Timoteo desde chiquito había recibido la doctrina de la palabra de Dios? Bueno, la respuesta la sabemos, porque su abuela Loida y su madre Eunice desde chiquito fueron inculcando, fueron enseñando la doctrina hebrea, las Sagradas Escrituras en el corazoncito de Timoteo. Y el pequeño Timoteo creció escuchando las historias de Abraham, de Moisés, de David. Por eso, cuando llegó Pablo a Listra, el corazón de Timoteo ya estaba preparado para recibir el mensaje del Evangelio, porque desde pequeño se le fue sembrando. Hermano, hermana, qué importante que es sembrar en el corazón de los niños desde chiquito la palabra de Dios. Y quizás vos como mujer no tenés mucho tiempo porque tenés niños pequeños y quizás tenés que trabajar aparte y el cuidado de tu casa y vos decís, no me queda tiempo para servir al Señor. Hermana, ¿qué tarea más noble, más importante hay en el mundo que sembrar desde chiquito en el corazón de tus hijos la palabra de Dios? Mirá si la enseñanza es importante. Mirá si la enseñanza que Loida y Eunice, la mamá y la abuela de Timoteo, sembraron en el corazón, mirá si dejó huellas. Mirá si dejó una impronta en el corazoncito de Timoteo. Hermanos, hay que sembrar enseñanza bíblica, sobre todo en los niños. Y aquí le hablo a una maestra de escuela dominical, que cuando no estamos en cuarentena se tienen que preparar durante toda la semana para llegar el domingo y tener adelante de ellos 5, 10, 15 niños que vienen a escuchar la palabra. Qué importante es que sembremos las enseñanzas, porque repito, si algo puede tocar un corazón es esto. Escuche esto, mire, un argumento puede evacuar alguna duda temporalmente. Un argumento puede evacuar alguna duda temporalmente, pero si algo puede transformar el corazón es la enseñanza de la Biblia por medio del Espíritu Santo. A mí me invitan muchas veces a hablar de sexualidad y yo llevo un enfoque bíblico, por supuesto, pero también llevo herramientas técnicas, profesionales, médicas sobre la sexualidad. Y trato a veces de convencer a los jóvenes en colegios, en talleres, sobre la sexualidad, dándole estadísticas y hablándole de las infecciones y hablándole de esto y de lo otro. Pero yo entiendo claramente esto. Un argumento médico o psicológico o filosófico puede de alguna forma sacar alguna duda, pero si algo puede transformar el corazón es esto, hermanos, la Biblia, la enseñanza de la palabra de Dios que es utilizada con el poder del Espíritu Santo. Entonces, enseñar. ¿Cuál es el costo de enseñar? Bueno, para enseñar hay que pagar un costo y el costo es aprender. Anote allí, enseñar, aprender es el costo. Mire lo que hace Jesús luego de elegir a sus discípulos en Mateo 10.
Mateo 10 nos habla de cómo Jesús escoge a sus discípulos. Mire el verso 27. Lo que les digo en tinieblas, díganlo en la luz. Y lo que oyen al oído, proclámenlo desde las azoteas. Jesús en este versículo le está dando un instituto bíblico acelerado a sus discípulos. Jesús le está dando una lección de hermenéutica y de homilética acelerada en un versículo. ¿Qué le dice Jesús? Jesús le dice a sus discípulos, antes de pararse a vociferar desde las azoteas, tienen que pasar tiempo en el susurro de mi voz. Antes de pararse a publicar cosas y de tener ministerios públicos, tienen que pasar tiempo a solas conmigo. Hermano, le confieso algo, a mí a veces me preocupa más lo que hago en escena, lo que hago con la cámara delante y las luces, me preocupa más eso que el tiempo que paso a solas con Dios. Y cuando uno invierte esas prioridades, todo se viene a pique. Mucho más importante que lo que hacemos en la puesta en escena es el tiempo que pasamos a solas con el Señor. Nunca te pares delante de la gente si antes no estuviste arrodillado delante de Dios. Nunca le hables a la gente de Jesús si antes no le hablaste a Jesús de la gente. Esto es aprender. Y es el costo, pasar tiempo frente a la palabra de Dios. Primera manera entonces de dejar una impronta, una huella o una marca, enseñando. Pero para enseñar tengo que aprender. Ningún argumento humano va a ser válido a la hora de transformar un corazón. Eso lo puede hacer el Espíritu Santo. Y para eso hay que pasar tiempo a solas con Dios. Segunda manera de dejar una huella. Le dije que eran 4, lo vamos a hacer muy breve. Segunda manera, vivir. Si algo puede cambiar un corazón es nuestro testimonio también. Nuestra vida de pureza y de santidad. Vivir. Mire este texto poderoso. Primera de Tesalonicenses 4:1. Por lo demás, hermanos, les rogamos y exhortamos en el Señor Jesús, que de la manera que aprendieron de nosotros cómo les conviene conducirse y agradar a Dios, esto es vida, cómo les conviene conducirse y agradar a Dios, esto es testimonio, así abunden más y más. Si usted lee este texto que sigue, versículo 1 al 12, Pablo está hablando de conceptos cristianos muy prácticos. Pablo habla de la fornicación, Pablo habla del matrimonio, Pablo habla de la honestidad en el trabajo, Pablo habla del afecto fraternal, del amor entre los hermanos. Habla de conceptos sumamente prácticos. Pero fíjate cómo empieza el apóstol. Pablo les dice a los de Tesalonicenses, mírennos a nosotros y vivan como vivimos nosotros. Es muy curioso que Pablo comience un texto tan práctico diciéndole, mírennos a nosotros y vivan como nosotros. ¿Sabe lo que les está diciendo Pablo a los hermanos de Tesalónica? Pónganse en fila como los patitos siguen a la mamá. Sigan nuestro ejemplo, sigan nuestra huella, sigan nuestro camino. Querido hermano, si algo puede conquistar el corazón de un hijo rebelde que está lejos de Dios, es tu vida, es tu testimonio. Si algo puede tocar el corazón de una esposa que está fría, de un hijo que está lejos, de un esposo que es violento, si algo puede cambiarlos, es tu vida. Hay gente que ya la doctrina la conocen, las enseñanzas de la Biblia las saben de pe a pa. Conocen la palabra, conocen la doctrina. Lo que necesitan ahora es vida. Es nuestro ejemplo. Es nuestro testimonio. Pedro habla de esto en 1 de Pedro capítulo 3 versículo 1 aplicado al matrimonio. Pedro le dice a las mujeres con esposos inconversos, la mujer que tenga un esposo que no cree en la palabra, que viva de tal forma que su marido sea ganado sin palabra. Fíjese, sin palabra. Usted puede ganar a su marido sin palabra. ¿Cómo? A través de su vida, a través de su testimonio. ¿Sabe lo que está diciendo Pedro? Cerrá la boca y viví. Cerrá la boca y dales el ejemplo. Pablo le dice, pónganse en fila, como los patitos que siguen a la mamá. Pedro les dice, cierren la boca y vivan. Testimonio. La pregunta es, ¿cuál es el costo? ¿Cuál es el costo para vivir? ¿Cuál es el costo para dejar
una impronta en un corazón a través de mi vida. ¿Cuál es el costo? Santidad. Santidad. Hermano, tenemos que vivir como Cristo vivió. Me gusta mucho esta frase: no hay mayor apologética que tu propia vida. ¿Sabe lo que es la apologética? Es la rama de la teología que se ocupa de defender la fe cristiana. En las universidades cristianas hay materias de apologética donde se defiende la fe cristiana. Hay libros de apologética para defender la fe. Me gusta esta frase. La mejor o la mayor apologética es tu propia vida. ¿Sabes cuál es la mejor forma de defender el cristianismo? Viviendo como Cristo vivió. Vida, testimonio. Número 1, dijimos enseñar. Si algo puede cambiar un corazón es la Biblia, la palabra de Dios. Pero para enseñar hay que aprender, hay que pasar tiempo escuchando el susurro de la voz de Dios. En segundo lugar, vida. Pero para eso hay un precio a pagar, que es el precio de la santidad. Vamos al tercer punto. Mire, está hablando de Jesús también en un contexto donde Él acababa de elegir a sus discípulos. Y mire lo que dice: y estableció a 12 para que estuviesen con Él y para enviarlos a predicar. Me gusta mucho este versículo por el orden. Jesús, repito, acaba de elegir a sus discípulos. Mire, estableció a 12 para que estuviesen con Él. Primero, estar. Y segundo, enviarlos a predicar. Tercera manera de tocar un corazón: estando, pasando tiempo con una persona. Como dice un predicador, amigo mío, joven, a veces hay que dejar el micrófono y agarrar el mate y pasar tiempo con una persona. Hermano, si algo puede reconquistar el corazón de un hijo rebelde, vuelvo al ejemplo anterior, es pasar tiempo con él. Repito, Dios me ha puesto en primer lugar un ministerio en mi familia y yo tengo que estar con mis hijos. Y tengo una niña de 7 años, Milena, y lo tengo a David de 4, y yo tengo que dedicarle tiempo, tengo que estar con ellos. No puedo ser desequilibrado en el uso del tiempo, porque si no, dejaría afuera este punto que es muy importante: estar, pasar tiempo con una persona. Usted sabe que en los evangelios, Mateo, Marco, Lucas, Juan, es la sección de la Biblia donde más veces aparece la frase con ellos, hablando de Jesús y sus discípulos. Jesús subió a una barca con ellos. Jesús subió a un monte con ellos. Jesús se sentó a la mesa con ellos. Con ellos, con ellos. 16 veces en los evangelios aparece esta frase, con ellos o con sus discípulos. ¿Sabe lo que es esto, hermano? Estar. ¿Sabe por qué estos discípulos, después que Jesús murió y resucitó, conquistaron el mundo con el evangelio? ¿Sabe por qué? Porque Jesús pasó 3 años y medio con ellos, estando. Y esto es muy importante. Si Dios te ha puesto como líder de un área, tenés que estar. Si estás como líder de matrimonios, tenés que pasar tiempo con los matrimonios. Si sos líder adolescente, tenés que estar con los hados. Si el Señor te ha llamado en algún grupo de preadolescentes, de jóvenes, tenés que estar tiempo, tenés que invertir tu vida estando con ellos para tocar sus corazones, para improntar sus corazones. Yo pude conocer a 3 de mis 4 abuelos. El primero no lo pude conocer porque partió a la patria celestial antes que yo naciera. Y yo tengo recuerdos muy lindos, muy hermosos. Los 4 fueron siervos de Dios y fueron creyentes y me dejaron un legado, un ejemplo de vida práctica muy lindo. Pero yo pude compartir con 3 de ellos tiempo y porque ellos me dedicaron el tiempo. Y yo recuerdo que tenía un abuelo que, bueno, hace como 10 años ya partió a la presencia del Señor y él conocía mucho la Biblia. Entonces con mi hermana le hacíamos a veces como una especie de desafío y le abríamos la Biblia en cualquier parte y le decíamos una cita, Isaías 64, y él nos orientaba y nos decía de qué hablaba esa cita. Y bueno, a nosotros nos asombraba esto, ¿no? De que él conociera tanto la palabra de Dios. Ahora, ¿por qué tengo estos recuerdos? Porque hubieron abuelos
que pasaron tiempo conmigo. Y mis padres pasaron tiempo conmigo y por eso yo hoy puedo disfrutar de estos recuerdos, porque ellos me dedicaron tiempo. Y ahora me toca a mí. Yo tengo que improntar el corazón de mis hijos y tengo que pasar tiempo con ellos. Es indispensable, hermanos. El problema es que esta sociedad es muy tirana con respecto al tiempo. Y este es el costo que hay que pagar, ¿no? El tiempo. Y creo que esto de la cuarentena nos ha ayudado a todos para pasar más tiempo en familia. Y hay que capitalizarlo, ¿no? Estar. Y para estar tengo que pasar tiempo. Dar al César lo que es del César. El problema es que César cada vez nos demanda más tiempo. Pero hay que tener un sano equilibrio. Entonces, número 1, enseñar. Si algo cambia el corazón es la enseñanza de la palabra. Número 2, vivir, santidad. Pablo dice, pónganse en fila como los patitos que siguen a la mamá. Pedro dice, cerrá la boca y dales el ejemplo, dale el ejemplo. En tercer lugar, estar. Pero para estar hay que invertir tiempo, hay que sacrificarnos, hay que poner el bienestar de los otros por encima del bienestar personal. Y quiero terminar. Cuarta manera de dejar una impronta y un corazón, restaurar. ¿Qué es restaurar? Es ir a buscar el que se ha alejado. Restaurar es levantar al que se ha caído. Restaurar es insistir con el que hoy ya no está al lado nuestro. Mire este texto, Gálatas 6:1. Hermanos, si alguno fuese sorprendido en alguna falta, ustedes que son espirituales, restáurenlo con espíritu de mansedumbre, considerándose a ustedes mismos, no sea que también sean tentados. Restaurar. Mire, en este punto usted le puede poner un nombre y un apellido a este punto. Porque en todas las iglesias del mundo hay personas que hace un año estaban con nosotros y hoy ya no están. Y si usted ve una foto de la iglesia de hace 10 años atrás, hay más personas que antes estaban, se congregaban, participaban de nuestros encuentros y hoy no están. Y a veces nos desanimamos y pensamos, no, fulano ya está en el mundo, no hay forma de recuperarlo. Hermano, no es tarea tuya recuperarlo, es tarea de Dios. Lo único que tenemos que hacer nosotros es restaurarlo, ir a buscarlo. Este término restaurar viene del mundo de la medicina, en griego katartizo. ¿Sabe lo que es restaurar? Allí esta palabra que usó Pablo es volver a poner en su lugar un hueso que se ha salido. Esto es una rodilla luxada. Y miramos esta radiografía y nos da dolor. Yo no sé si usted alguna vez se luxó. Yo me luxé el hombro hace muchos años atrás. Fue el peor dolor de mi vida. Qué feo que es cuando un hueso se sale del lugar, ¿no? Genera dolor, genera impotencia funcional, porque no podemos mover la articulación. Nos duele todo el cuerpo. Tenemos una urgencia por volver a poner eso donde tiene que estar. Ahora, todo eso tenemos que sentir cuando hay un hermano en Cristo que ya no está en nuestras filas. Tenemos que sentir dolor. Tenemos que tener un sentido de urgencia de ir a buscarlo. Tenemos que insistir una y otra vez en amor, ¿no? En amor, buscando que esa persona vuelva a los caminos del Señor. ¿Cuál es el costo? Mansedumbre, empatía. Restáurenle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, dice Pablo. Y este es el costo que tenemos que pagar. Hasta acá nomás, hemos visto 4 maneras de improntar una vida, un corazón. Y cada una de estas 4 maneras tiene un costo. Pablo dice, yo te he enseñado, pero desde chiquito Timoteo había aprendido las Sagradas Escrituras, porque su abuela y su mamá habían sembrado en su corazón. Hermanos, sembremos en el corazón de nuestros niños la palabra. En segundo lugar, vida. Testimonio, pero para eso santidad. Pablo dice, pónganse en fila y sigan nuestro ejemplo. Tercer lugar, estar, pero para eso hay que pasar tiempo, hay que invertir nuestro tiempo. Con ellos, Jesús hizo muchas cosas con ellos, por eso el corazón de estos 12 hombres fue impactado por la presencia del Maestro de los Maestros. Y en cuarto lugar, restaurar, volver a poner en su lugar algo que se ha salido. Acá están las 4 maneras, los 4 costos.
Mire, hermano, con esto te quiero terminar. La Biblia está llena de ejemplos de personas muy simples que no tenían grandes talentos y dones, pero que impactaron e improntaron a los que tenían alrededor. Y podemos leer la historia de Rahab, que era una mujer pagana y era una mujer de un pueblo pagano y era una ramera, pero tuvo fe en el Dios hebreo. Y ella impactó, improntó. Tan importante fue el acto de fe de esta mujer que quedó allí en la genealogía del Señor Jesús y la podemos leer allí en Mateo capítulo 1. Y luego está Ana, una mujer deprimida, con dolor porque no tenía hijos, y fue y derramó su corazón delante de Dios. Y Dios le dio un hijo. Y ese hijo fue Samuel, tremendo siervo de Dios. Y la Biblia, repito, está llena de ejemplos de personas muy simples, pero que pusieron su granito de arena e improntaron, impactaron corazones. Usted y yo quizás no tenemos grandes dones ni talentos, pero sí podemos, con la ayuda de Dios, dejar estas improntas en los corazones de las personas que nos rodean. Gracias por su atención y que el Señor bendiga su vida.